fueron los primeros que pudieron esquematizar un proceso de comunicación. ¿Y qué hicieron? A partir de la observación había dos torres que estaban distantes una de la otra. Entonces, ellos observaron que desde una torre le mandaban una señal luminosa a otra torre. Y esa señal, con un código en común, sabían que con esa señal luminosa se transmitía información. En base a la señal luminosa que se emitía desde la torre 1, la torre 2 recibía esa información y con otra señal luminosa le respondía que había entendido e interpretado lo que se comunicaba desde la torre 1. Entonces estos dos ingenieros que se llamaban Shannon y Weber, en base a esa observación dijeron, hay una torre 1 que es un emisor que emite una señal, y una torre 2 que está distanciada a X distancia, que interpreta ese mensaje y en base a eso responde. Ese fue el primer esquema de comunicación y en base a eso se planteó esto que muchos compañeros en distintas regionales plantearon, que en un proceso de comunicación básicamente hay tres elementos que intervienen, que es un emisor que emite un mensaje, un receptor que lo recibe, y podemos decir, bueno, y hay un mensaje que es lo que se comunica, digamos. Son los tres elementos básicos que hay en un proceso de comunicación. Un emisor, un receptor y un mensaje. Bueno, eso es, digamos, lo básico, la teoría básica de lo que sería un proceso de comunicación. Ahora, como dijeron algunos compañeros que estuvimos hablando, definiciones de comunicación hay muchísimas, hay un montón de autores que hablan de comunicación y lo bueno es que no tomar una única definición, sino basarnos en muchos autores, la mayor cantidad que podamos, para poder elaborar una propia definición de comunicación. Porque como vamos a ver a lo largo del curso, siempre que hablamos de comunicación, como cuando hablamos de todas las cosas, hablamos desde un punto de vista y hablamos desde la subjetividad. Cada uno de nosotros habla desde un punto de vista. Eso es otro de los conceptos que va a ser central en el curso. La subjetividad en contraposición con la objetividad. Eso es algo que vamos a estar charlando en un ratito. Pero bueno, como dijeron los compañeros, la comunicación es un proceso de transmisión de ideas o pensamientos de una persona a la otra, con el objetivo de crear comprensión en el pensamiento de la persona destinataria de esa comunicación. Vamos a ver también más adelante que cuando hablamos de emisor y receptor, hay distintas variantes, hay distintos emisores, hay distintos receptores, hay distintos procesos, hay comunicación que es entre personas, pero hay comunicación que el emisor puede no ser una persona. Vamos a ir viendo distintas cosas. Pero en principio, bueno, comentarles que volvemos al esquema básico, que como dijimos, hubo dos ingenieros que se llamaban Shannon y Weber, que armaron a partir de la observación este esquema básico que decía que hay un emisor que emite un mensaje, un receptor que lo interpreta. Y como para seguir con el ejemplo, también decimos que esa torre 2, a partir de otra señal luminosa, le decía a la torre 1 que había interpretado el mensaje. Eso en este esquema se llama feedback o realimentación, que en una conversación básicamente sería, yo le digo a alguien hola, en ese sentido, en ese momento yo soy emisor diciéndole a una persona hola, y en ese momento la persona que es la receptora de mi hola recibe, me dice hola, me responde hola a mí. Ese feedback es esa realimentación, es un diálogo. Cuando una persona tiene una conversación con otra, continuamente está realimentando ese sistema, es emisor y receptor. Y en ese momento en el que el emisor le dice hola a la otra persona, la persona que es receptora de ese hola, en ese momento y antes de dar la respuesta, deja de ser receptor y pasa a ser emisor. Es un nuevo emisor de ese nuevo mensaje. Uno, que lo vamos a ver más adelante también, este esquema primero de emisor, mensaje, receptor, vamos a ver que cada vez se va a ir complejizando más. ¿Por qué? Porque podemos hablar de emisor y receptor, pero también hablamos de que uno es emisor y receptor y el otro, a su vez, es emisor y receptor a la vez. No es uno emisor y el otro receptor. Somos emisores, receptores al mismo tiempo. ¿Se entiende hasta acá?
Profe, Sí. ¿Seguimos? no se están viendo bien las diapositivas. Es que hay una sola. ¿Esta Sí, se por ve? eso, pero no, casualmente está muy pixelada. ¿Cómo podemos hacer? Ahora tratamos de solucionarlos. Yo voy a tratar de graficar. Hay una diapositiva que dice emisor, una línea, receptor. Estamos hablando de los emisores y los receptores. Básicamente eso. No vamos a cambiar la diapositiva. Vamos a dejar esta diapositiva y yo voy a seguir hablando de esto hasta que tratemos de solucionarlo. No la vamos a cambiar por un rato. Bueno, entonces, a partir de lo que dijeron los compañeros y siguiendo lo que estábamos diciendo, hay un proceso de comunicación entre dos personas. Otra de las teorías que también abona a estos estudios de la comunicación dice, muy correctamente, que todo proceso de comunicación se desarrolla en un contexto, se desarrolla en un medio, se desarrolla en un lugar determinado. Y ese contexto, ese medio, ese lugar donde se desarrolla el proceso de comunicación, es condicionante del emisor, es condicionante del receptor y también es condicionante del mensaje. ¿Qué quiero decir con esto? Para poner un ejemplo gráfico, pongamos que yo, Pablo, me encuentro con ustedes acá, en este espacio, que consideramos que es un espacio, es un aula virtual, pero no deja de ser un aula, y tenemos una comunicación. Ese proceso de comunicación está condicionado por el lugar donde se da, ese mensaje está condicionado por el lugar donde se da el proceso, por el contexto. Quiere decir que si yo me encuentro con cualquiera de ustedes mañana en un asado o en sus regionales o en su casa, el proceso de comunicación va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el medio, el lugar donde se desarrolla el mensaje, condiciona el mensaje. Porque es un aula, porque hay un proceso pedagógico, porque tenemos que mantener las formas, porque por un montón de cosas, el lugar donde se desarrolla el mensaje condiciona el mensaje. ¿Se entiende? Ahora. Sí, está claro. De Buenos Aires, profesor, ¿usted va a enviar el material a los... Sí, lo voy a enviar. ¿Sí? Correcto, gracias. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, y teniendo en cuenta la imagen, los que puedan verla, y si no, este proceso del que estamos hablando, vamos a decir básicamente dos cosas que son importantes. Que nosotros cuando hablamos de que el emisor emite un mensaje, lo que nosotros hablamos es de que tanto el emisor como el receptor, que somos sujetos, que somos personas, cuando hablamos del emisor emite un mensaje, la definición técnica o la definición más precisa, más que emite, diríamos que el emisor codifica un mensaje. Y para codificar un mensaje, tenemos en cuenta todo nuestro campo de conocimiento. ¿Qué quiere decir con nuestro campo de conocimiento? Por ejemplo, nosotros podemos decir que a la hora de elaborar una idea o de explicarle algo a alguien, por ejemplo, yo que ahora estoy tratando de explicarles a ustedes algo que tiene que ver con la comunicación, más allá de que todo lo que ustedes saben de comunicación, yo hago una codificación de un mensaje. ¿Qué quiere decir? Tengo en cuenta todos los textos que leí de comunicación, más todas las discusiones que tuve de comunicación, más todo lo que leí y aprendí, más mi propia experiencia de haber transitado por distintos lugares de comunicación, y a partir de ese campo de experiencia, de todo ese conocimiento que uno tiene, codifica un mensaje. Y codificarlo significa elaboro un mensaje. Yo elaboro, organizo, ordeno las palabras, ordeno las formas, ordeno la clase y comunico un mensaje. Por un canal, que es siempre por donde se comunican los mensajes. Y acá viene un concepto que para mí es clave, que es lo más importante en un proceso de comunicación. ¿Por qué? Porque es donde hay que poner la mirada. Cuando hablamos de comunicación, la mirada no hay que ponerla, desde mi punto de vista, y abro el debate, y estaría bueno escuchar algunas opiniones, que de hecho lo vamos a hacer. En un proceso de comunicación, lo central, lo importante, no está... ¿Sí? ¿Quién habla?
Pablito, Juan, de La Plata. ¿Qué hace, Juan? Bien, no, disculpame la interrupción. Recién nos conectamos, entonces que estábamos probando que funcione todo bien. ¿Me ven la presentación? ¿O pixelada? ¿Sigo? ¿Sigo? No, bien, se escucha entrecortado por ahora, pero bueno, ahí estamos viendo de resolverlo. ¿Me escuchan bien todos? Concordia te escucha perfecto. Bueno, sigo que estamos en un momento... Escuchamos bien y vemos bien la diapositiva. Estamos en un momento clave. Decía que en un proceso de comunicación, con todos los elementos que venimos desarrollando, con todo lo que venimos contando, decíamos que un emisor codifica un mensaje, que quiere decir que elabora un mensaje y lo comunica. Y para mí el elemento clave de un proceso de comunicación justamente no está ni en el emisor, que es la persona que habla, que es la persona que emite, ni en el mensaje. Desde mi punto de vista, y por eso les digo que abro la discusión y vamos a charlar un poco de eso, lo importante es la decodificación del mensaje. ¿Qué quiere decir la decodificación del mensaje? Que es qué entiende la otra persona de lo que yo estoy diciendo. Porque si yo vengo acá, me paro a decir, voy a hablar de comunicación y empiezo a hablar de todos conceptos que nadie entiende, lo que falla, va a fallar el proceso de comunicación y no va a haber funcionado nada. ¿Por qué? Porque no hubo una decodificación, de ese mensaje, no hubo una interpretación. Quien lo dijo o no tuvo las herramientas, o no supo, o no entendió cómo, o lo dijo de una forma que no se hizo comprender, entonces no hubo una decodificación de ese mensaje. Y cuando hablamos de decodificación, siempre la idea que tenemos, la idea que tengo yo, es que todas las personas son sujetos de conocimiento. Por eso cuando arrancamos hablando dijimos, de comunicación sabemos todos sabemos de comunicación, y cuando disparamos la palabra y dijimos, a ver, ¿qué piensa fulano? Todos acertaron en lo que es la comunicación. Entonces, esa decodificación o esa interpretación del receptor parte del campo de experiencia que tiene ese receptor, que no es más ni menos que todos los conocimientos que tiene sobre lo que se está hablando. Cuando hablamos estamos hablando de algo. Entonces, una persona comunica un mensaje y ese receptor apela a su campo de conocimiento, a su campo de experiencia, a los conocimientos que tiene, a lo que leyó, para poder interpretar y decodificar ese mensaje. ¿Se entiende? Sí. Bueno, a ver, escucho opiniones. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan de esto de la decodificación? Neuquén. Aedo. Aedo. Sí, hola, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo. Eduardo. Sí, para el receptor, el mensaje del emisor tiene que ser claro y conciso. Perfecto. Cuanto más claro, tiene que ser, cuanto más claro el emisor da ese mensaje, el receptor lo va a entender, obviamente, ¿no? Perfecto. ¿Algún otro compañero? Mario de La Rioja. ¿Concordia? De La Rioja, Mario. No se escucha bien ahí, ¿eh? Mario de La Rioja. La Rioja. Sí. Sí, me parece importante apuntar que cuando no hay en el proceso de comunicación, cuando no ha habido una decodificación por parte del receptor, ya no se genera un feedback, es decir, no se queda muerta la comunicación, es decir, pasa a ser una mera información nada más. Perfecto, excelente. ¿Cómo es tu nombre? Mario. Mario, perfecto. ¿Neuquén? No. Buenas tardes, disculpe. Buenas tardes. La regional Sí. podemos conectarnos. ¿No pueden conectarse? Recién logramos conectarnos. Ah, bien, bueno. Pablo, acá de Rosario. ¿Rosario? Sí, de acá. Te hago una consulta.
Las que necesites. A ver, vos estás planteando que la persona tiene que ser el que descodifica, tiene que ser el que recibe el mensaje. Pero para mí, de mi punto de vista, tiene que ser, como dijo otro compañero que no sé de qué facultad era, de qué regional es, para mí tiene que ser que el emisor, por ejemplo, vos en este caso, codifiques bien la comunicación para nosotros recibir bien y elaborarlas. No sé si soy... Está porque vos estabas planteando que tiene que ser el último, el que decodifica, pero para mí también tiene que ser el emisor, que codifique bien, que codifique bien el mensaje y que el receptor entienda el concepto del emisor. Clarísimo. Las dos partes serían, para mí las dos partes serían importantes en este caso, no el decodificador. Bien, yo concuerdo totalmente con vos. Lo que yo quise decir es que para que haya una buena decodificación, una buena interpretación, es fundamental que haya una buena codificación. Eso estamos de acuerdo. Ahora, yo lo que digo, a mí me parece que en un proceso de comunicación, en lo que tenemos que poner atención fundamentalmente es en qué entendió la otra persona. Nosotros, cuando hacemos comunicación para un otro. Lo que nosotros intentamos es que un otro entienda lo que nosotros estamos queriendo comunicar. Desde ese punto de vista debemos poner la mayor atención, lo que vos decís, en codificar un buen mensaje. Pero para mí el elemento clave es ¿qué fue lo que quedó? Yo me voy a quedar contento si después de este curso alguien dice que entendió más de comunicación. Y en definitiva fue que puso en juego o puso en práctica todos sus conocimientos para tener una mejor interpretación, un mejor conocimiento de la que es la comunicación. Yo por eso hablo que para mí, uno cuando emite un mensaje, cuando está en la posición de generar una idea, lo importante es qué entiende ese otro de esa idea. No decir, uno mostrar que sabe o que entiende, sino qué entiende esa otra persona. Eso es como si vos sos un médico en un lenguaje técnico y yo por ahí lo entiendo, o sea, yo necesito que me lo expliques de una manera más sencilla, o sea, por ahí lo codificas muy bien, porque usás todos los términos perfectos que usa un médico, pero a la otra persona vos empezás a nombrar palabras que no entiende, no conoce. Entonces, vos necesitas más que el otro entienda, por más de que vos codifiques muy bien. Exacto. ¿Se escuchó lo que dijo el compañero? Sí. Tenemos otra compañera que va a aportar algo y después los escuchamos. Sí, dentro de lo mismo. Entonces yo pensaba que no es que es más importante el emisor. En realidad el emisor debe ser didáctico, fundamentalmente yo creo que es la palabra. Porque si no sabe transmitir lo que sabe, sepa mucho, sepa poco, el otro no. Y que tenga amplitud de criterios también. Exacto. Porque a veces son muy sabios, pero son muy estrictos. Si tienen una teoría, la defienden y lo demás se borra, ¿no? ¿Se escuchó? Sí. Bueno, ¿qué querían aportar? Sí, de La Rioja nuevamente. Sí, me parece que hay una cosa que es fundamental, vos lo señalabas, es cierto, como decía el compañero, es muy importante la codificación del mensaje, pero claro, ¿qué es lo que queda en limpio? Como bien decías vos, Pablo. Entonces, que yo creo que tiene un paralelo, esto admite un paralelo con la tarea del docente, que nosotros conocemos muy de cerca porque estamos en las distintas regionales. Si el docente no transmite bien el mensaje y no le queda nada al alumno, pues el que ha hecho mal las cosas es el docente, no el alumno. ¿Se entiende lo que quiero decir? Yo, clarísimo. Pablo de Santa Fe. Sí. Lo que yo concuerdo con el tema de que, por ejemplo, el ejemplo que dio recién del docente, que si el alumno no comprende los conceptos que dio el docente está equivocado. Pero también me parece que es importante el feedback, porque si el alumno no informa al docente, o sea, que lo que interpretó, como el docente también sabe que está mal dando la clase, digamos, no está transmitiendo bien los conceptos. Entonces me parece que el emisor también es importante
o sea, es importante el mensaje que da el emisor, pero me parece que el receptor también tiene que tener la capacidad de decir, bueno, yo entendí esto, y el emisor entender que, bueno, darse cuenta si el emisor entendió bien o no lo que, digamos, lo que quiso decir. Clarísimo. ¿Alguien más? Bueno, yo quiero comentarles que esto que nosotros vemos en la imagen, que fue lo que describimos en esta primera hora de clase, no es más ni menos que todo lo que se pone en juego de forma automática. Por eso cuando hablamos al principio dijimos que el proceso de comunicación es algo automático, que lo hacemos sin darnos cuenta, naturalmente. Todo este proceso y todos estos movimientos son los que se ponen en juego o los que se ponen en movimiento cuando uno tiene una charla con alguien. O también cuando uno llega con su auto a un semáforo y el semáforo está en rojo, frena. ¿Por qué? Porque también en ese momento hay un proceso de comunicación. En ese momento hay un emisor, que es un semáforo, que codifica un mensaje que es una luz roja, que nosotros por nuestro campo de experiencia sabemos que cuando hay una luz roja en un semáforo tenemos que frenar, y nosotros como receptores en ese momento lo que hacemos es frenar el auto. Entonces, también lo que tenemos que entender es que este proceso de comunicación, que nosotros generalmente lo asociamos a entre personas, interpersonal, proceso de comunicación entre personas, también está vinculado a montones de cosas, incluso a los espacios pedagógicos. Por eso nosotros hablamos y siempre hacemos referencia a cuestiones educativos, porque son procesos de comunicación y de educación. Yo, si podemos dar un paso adelante en la clase y profundizar un poco este esquema de comunicación que vimos, si ya todo el mundo lo tiene más o menos claro, yo pasaría a mostrar una imagen más. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien quiere charlar algo más de esto? Pablo, buenas tardes. Sí. De la recién enganchamos videoconferencia. Sí. Estamos en gráficos y nosotros rápidamente, o esto lo vas a subir después. Lo voy a subir a la página. Y se está grabando, lo estamos grabando. Esta clase la van a poder volver a ver por el canal de YouTube de la página del gremio. Bien, gracias. Bueno, yo lo que les quiero contar ahora, que va a complejizar un poco todo este tema, todo lo que venimos hablando, es que siempre cuando hablamos de un proceso de comunicación, y traten de seguirme en esto, volvemos al inicio, que hay un emisor que emite un mensaje a un receptor. Hay un emisor que emite un mensaje a un receptor. Siempre hablamos de lo mismo, y a mí me encantaría que vamos a hacer la práctica, que cada uno agarre una hoja en blanco, en el lugar donde esté, y dibuje lo que acabamos de decir. Que dibuje estos estos 4 elementos, que dibuje cada uno una hoja, que dibuje un emisor, un receptor, un mensaje y un feedback, una realimentación. Que dibuje esos 4 elementos, cada uno en 2 segunditos en una hoja. A ver cómo lo dibujan. Hay que dibujar, hay que dibujar el esquema. Yo quiero que dibujen el esquema. Eso, ¿qué es esos 4 elementos que dibujen? ¿Qué es? Un emisor, un receptor, un mensaje y un feedback. Esos 4 elementos, un dibujo, un gráfico. Que lo dibujen, que hacen ese esquema, la representación. Ahora en el semáforo no hay feedback. No en todos los casos. En algunos no. En algunos no. Dibujar, a ver.
Bueno, ¿listo? Pero siempre tiene que ganar los 4. Claro, no tenés retroalimentación. Yo porque, sí, a ver, porque yo quiero ver que no sé cómo van a hacer, pero me gustaría ver cómo los dibujaron. No. No se va a ver. Yo me lo imaginé, no lo llegué a... Claro, es mucho más fácil imaginar. Porque a mí solo ponía un cartel, pero no lo va a ver. Ahí, mira, ahí te están acercando. A ver. La cámara ahí. Que dibujen ellos. A ver, ¿quién es Mar del Plata? A ver, Mar del Plata, a ver cómo lo dibujó. Está bien, hay un emisor. Muy bien, me encantó. Eso me encantó. Eso me encantó. A ver, ¿qué otra regional? Ahí, ¿quién es? ¿Quién es el de acá abajo que se levanta las manos? No. Hola. Hola. Sí, acá de Ahí. Santa Fe. A ver, Aedo, pará, ahí va Santa Fe, ¿eh? A ver, Aedo, todos juntos. Más cerca, Edo. Bien, Aedo. Instituto, más cerca. Bien, instituto, perfecto. Pacheco. A ver, Pacheco. Espectacular. Medrano. Pero ponelo frente a la... Están chateando. Sí. Me salió feo. Espectacular. ¿Quién otro? El mensajito. Concordia. Ay. Espectacular. Buenísimo. A ver, quiero ver otro. Rosario, Marta. A ver, cerca. Santa Fe, ¿qué es? ¿Santa Fe, San Francisco? A ver, Roja. Mirá qué bueno Santa ese. Fe. Santa Fe, bien. No, tiene que ser muy Otro de Concordia. Concordia. ¿Y este quién es? ¿RA quién es? Rafaela. Ahí, grande. Bien. Medrano, espectacular. Tío grande. Bueno, ahí viene otro, hay dos. Tío grande, Pablo. Concordia. Muy bien. Otro de Concordia. Ahí. Bueno, yo quiero mostrarle esto. Yo quiero mostrarle esto quiero mostrarle. ¿Por qué? Porque yo quiero mostrarle esta imagen porque siempre que se habla, nosotros tenemos internalizado o siempre la primera reacción que tenemos, que cuando se habla de un emisor y de un receptor, vamos directamente que lo dibujamos al emisor y al receptor siempre de una forma horizontal. Los dibujamos al mismo nivel, lo dibujamos al emisor y al receptor, siempre lo dibujamos como si fueran lo mismo, al mismo nivel. Decimos, hay un emisor que emite un mensaje a un receptor que está en el mismo nivel. Siempre hacemos lo mismo y es algo que está mal. ¿Y por qué está mal? Que nosotros dibujemos al emisor y al receptor siempre al mismo nivel. ¿Por qué? Porque en un proceso de comunicación... Sí. Profe, yo dibujé una conversación por teléfono. ¿Cómo? Dibujó una conversación por teléfono. Conversación por teléfono. Muy bien. Lo importante es que entendamos esto, que al graficar al emisor y al receptor al mismo nivel, los estamos equiparando. Y siempre en los procesos de comunicación, como en los procesos de educación, en los dos procesos, hay una relación de poder entre el emisor y el receptor. Nosotros no podemos dejar de saber en este curso, en esta primera clase, que existen distintos tipos de relaciones entre los emisores y los receptores, que no son todos, no son iguales, y que un receptor a la hora de dar un mensaje tiene una relación de poder sobre el emisor. Por poner un ejemplo muy claro, para que les quede claro de entrada, este proceso de comunicación que estamos teniendo en este momento es un proceso de comunicación en la cual el emisor, que soy yo,
tengo una relación de poder, por decirlo de alguna forma, sobre ustedes que son los receptores. ¿Y por qué tengo una relación de poder yo, emisor, sobre ustedes receptores? Porque yo estoy parado hablando, yo estoy parado y ustedes están sentados. Yo estoy hablando y ustedes están escuchando. Yo estoy hablando y algunos están tomando nota y otros no. Pero claramente todo lo que tiene que ver con los procesos formales de educación, en donde hay un docente y 40 alumnos, un docente le da clase a 40 alumnos. Hay un docente que emite un mensaje y 40 alumnos que estudian y aprenden ese mensaje y después le toma un examen respecto de lo que le dijo esa persona. En ese proceso de comunicación hay una relación de poder. ¿Se entiende esto? Sí, Pablo, Fernando, acá de Pacheco. Sí. Está bien en el ejemplo relacionado, vinculado con la educación y cuando vos estás transmitiendo tal vez conocimiento, pero una conversación entre dos personas. ¿Esto es así? Sí. Vamos a verlo ahora más adelante. Sí, obviamente que es así. Hay distintos modelos y hay distintas formas. Yo empecé por esta. Esto está basado en un escritor que se llama Mario Kaplun, que es un escritor uruguayo, que él habla básicamente de las relaciones que se establecen entre el emisor y el receptor. Es fundamental, un micrófono. Es fundamental que entendamos en un curso de comunicación que existen distintos tipos de relación entre un emisor y un receptor y que todas esas relaciones no son horizontales. Como vos bien decías recién, existen en una charla otro tipo de relación, pero en contraposición con lo que vimos anteriormente, con ese esquema donde vimos todos los elementos, yo quería empezar mostrándole este otro esquema y diciendo que, por ejemplo, en un... Hola, ¿hay un micrófono prendido? ¿Hay un micrófono prendido? Bueno, y saber que hay un proceso de comunicación, un modelo de comunicación de tres que vamos a ver. Como dice arriba, hay uno de los contenidos, hay uno de los efectos y hay uno de los procesos. Hay un modelo de comunicación en el cual el poder de la palabra lo tiene el emisor y el receptor es el que recibe esa información. En este modelo, el emisor le dice al receptor: esto es así, y el receptor dice: está bien, es así. ¿Hay un micrófono abierto? Ahí está, ahora sí. Bueno, decía que en este modelo de comunicación hay un emisor que emite un mensaje y el receptor tiene muy pocas posibilidades de responder ese mensaje, de realimentar. ¿Qué ejemplo? Yo di el del docente y los alumnos, pero hay un montón de ejemplos de este esquema de comunicación. Si nos ponemos a pensar, hay un montón de procesos de comunicación que están basados en esta lógica. ¿Qué proceso de comunicación se les ocurre de esta lógica? Hay un emisor que emite un mensaje y el receptor tiene muy pocas posibilidades de realimentar ese mensaje. ¿Se entiende? El emisor tiene una posición dominante. ¿Qué ejemplo? En un recital. El artista con el público. Un recital el artista con el público. ¿Qué más? La televisión, la radio. Exactamente. Todos los medios masivos de comunicación, llámese radio, televisión, todos los medios masivos de comunicación tienen esta lógica. ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de realimentar un proceso de comunicación cuando recibimos a la mañana el diario y leemos las noticias? ¿Qué posibilidad tenemos nosotros de discutir, de interpelar esa noticia? ¿Qué posibilidad nosotros tenemos de interpelar lo que dice un conductor de televisión en la televisión? ¿Qué posibilidades tenemos nosotros de interpelar una noticia o el recorte que hace determinado medio sobre las noticias que da?
todos los medios masivos de comunicación, y lo vamos a ver la próxima clase, vamos a enfocarnos en esto, todos los medios masivos de comunicación tienen este enfoque. Hay muy poca posibilidad de nosotros poder realimentar este sistema. Somos receptores de información. Recibimos información y tenemos muy pocas posibilidades de realimentar ese sistema, de discutirlo. ¿Está claro esto? Sí, otro ejemplo sería, de La Rioja, perdón. Sí. Otro ejemplo sería llegar a un camping y hay un cartel que dice prohibido ingresar con el automóvil a esta zona. Hay muy poca y nada de posibilidades, mejor dicho, de interpretar el mensaje. Bueno, puede ser también. Puede ser. Pero básicamente yo lo que quiero... Sí. De Reconquista pensaba también en la relación de un emisor con un receptor, por ejemplo, discapacitado, sordomudo, en la cual uno tiene realmente interés en comunicarse y emplea diferentes lenguajes, qué sé yo, de señas, gráficos, escritos, orales, todos los medios para tratar de entenderse, depende la relación, digamos, y la... Perfecto. En ese caso, lo que podríamos decir también más allá de esta relación es que lo que falla es el canal. ¿Por qué? Porque hay una persona que es sordomuda y que tiene por ahí alguna limitación y lo que fallaría podría ser la forma en la que esas dos personas se comunican. Es el medio, el canal, mediante qué forma se comunican. Podría ser también para ese caso. Sí, exacto. ¿Algún otro? Pablo. Sí. Vos decías que los medios de comunicación es como que no hay un feedback, ¿no es cierto? Emiten un mensaje y el receptor no tiene forma de responder. ¿Cómo influyen las redes sociales? Porque vos a la mañana abrís el diario, ves una noticia y automáticamente te vas a una red social donde, supongamos, el diario X tiene su página y vos le discutís la noticia. A su vez, a vos te discute esa noticia y por otra red social otras personas discuten la noticia. Bien, un poco está vinculado a lo que decíamos hoy, que todos somos emisores y receptores a la vez. Lo que estamos discutiendo es que yo no estoy diciendo que los medios masivos de comunicación nieguen la posibilidad de que haya un proceso de comunicación, que haya realimentación. Lo que yo estoy diciendo y lo que estamos mostrando en este esquema es que existen en los procesos de comunicación momentos en que el emisor tiene una posición dominante o de poder por sobre el receptor. Obviamente que si uno puede llegar a llamar al canal de televisión y salir al aire y tiene una pequeña instancia de realimentación, o uno puede ir a responderle en el diario, en la página, y que hay un proceso de realimentación de ese proceso. Lo que no va a dejar de existir es esa posición dominante del emisor sobre el receptor. Acá lo que estamos intentando entender es que cuando hablamos de un proceso de comunicación, no hablamos de que es lineal horizontal, sino que muchas veces, y lo vamos a ver, el emisor tiene una posición dominante sobre el receptor del mensaje. Lo que quiero que yo quede claro en este momento es que cuando hablamos de un proceso de comunicación, no es algo lineal horizontal, sino que existen momentos donde el emisor tiene una relación de poder sobre el receptor. Los medios masivos de comunicación es un ejemplo, un padre retando a un hijo es otro ejemplo. Un presidente, un gobernador diciendo se va a llevar adelante tal política pública es un ejemplo, porque la posibilidad que tienen los receptores de eso es poca. No estamos diciendo que es nula o que no existe. Lo que estamos intentando entender es estas relaciones que se establecen entre los receptores y los emisores, que no son siempre lineales y horizontales, sino que muchas veces son verticales. Eso es lo que se está tratando de explicar en este momento. Eso para mí es un concepto fundamental de esta primera clase, que existen relaciones de equilibrio y existen relaciones de desequilibrio entre los emisores y los receptores. Uno establece una relación dentro de una estructura con su jefe y como es su superior jerárquico, tiene una relación donde el emisor le dice, usted tiene que hacer esto, y el receptor puede llegar a decirle,
se puede hacer de determinada forma mejor, tiene posibilidades, pero en definitiva ahí hay una relación de comunicación que es vertical. Y yo lo que intento que se entienda en este momento es eso, que no todas las relaciones de comunicación son horizontales, sino que existen relaciones que también son verticales. ¿Queda claro? Más allá de los medios, que lo discutimos la semana que viene. Sí, perfecto. ¿Alguien quiere decir algo? Yo solamente te quería decir que en esta cuestión de que hablaba jefe y del subordinado, del padre y del... son relaciones asimétricas, o sea, tienen en un nivel diferente, por ejemplo, en un trabajo. Hola. Se cortó, ¿eh? Bueno, ¿seguimos? Hola. Sí, Pablo. ¿Seguimos? Sí, seguimos, Pablo. Bueno, un segundo esquema, este sería el primer esquema. Vemos que hay un emisor que es totalmente condicionante sobre el receptor. Dijimos, un ejemplo de esto sería un docente dando la clase a un alumno. Este sería una de las formas de comunicación, uno de los esquemas de comunicación, donde hay un emisor que tiene un mensaje dominante sobre el receptor. Vamos a ver otra situación distinta. Otra situación distinta. Sería esta, donde también el emisor tiene una posición dominante sobre el receptor. Este modelo es conocido como premio-castigo. Premio-castigo se llama. ¿Por qué? Porque el emisor sigue siendo el condicionante del proceso y dice, hablamos de modelos de comunicación y de educación, siempre tengamos en cuenta eso, estamos hablando de las dos cosas. Dice, si el receptor hace o dice lo que yo quiero, le doy un premio. Si el receptor no hace o no dice lo que yo quiero, tiene un castigo. En ese sentido, le da más posibilidades al receptor de realimentar el sistema o de tener una opinión propia, pero siempre está condicionado por el emisor. Seguimos hablando, aunque esté de forma horizontal, seguimos hablando de que la relación es vertical. ¿Se entiende? Siempre estamos hablando de las relaciones que se establecen entre un emisor y un receptor en un proceso de comunicación. Recuerden que al principio cuando la graficamos y empezamos a hablar de los elementos y todo, dijimos que eran horizontales y que estaban al mismo nivel. Lo que estamos tratando de ver es que hay distintas situaciones en las cuales ese proceso de comunicación no es lineal y horizontal, sino que es vertical o de otra forma, como este. Es otro modelo donde el emisor tiene una posición dominante sobre el receptor. Y estos dos modelos que vimos, el anterior y este, se contraponen con este tercero, que es el que venimos charlando desde el principio. Es una relación horizontal, donde no hablamos de un emisor y un receptor, sino que hablamos de un emisor receptor A y un emisor receptor B. En ese proceso de comunicación que se da entre estos dos sujetos o grupos de personas, los dos están dispuestos a aprender del otro, a interactuar y aprender del otro. Ahí dice al costado, parte de la idea de que todos somos sujetos de conocimiento, todos sabemos algo de lo que se está hablando. Cuando hablamos de comunicación, yo doy algunas clases de comunicación. Cuando damos clases de comunicación, yo siempre voy con la idea de que voy a contar lo que sé y también voy a aprender lo que otros saben, del tema que también me voy a llevar yo como conocimiento, como experiencia. Los verdaderos procesos de comunicación, para darle un cierre a todo esto, a esto que venimos hablando, los verdaderos procesos de comunicación son los que hay un entreaprendizaje, donde se aprende algo. El objetivo del curso, vamos a estar viéndonos 4 viernes, el objetivo del curso es que aprendamos algo de comunicación, que entendamos cómo funciona el proceso, que entendamos cómo es la lógica de los medios, que entendamos
¿cuáles son nuestras competencias de comunicación? Bueno, para eso era importante empezar desde lo básico. Yo por eso lo planteábamos en 4 clases. Una primera clase bien teórica en la que podamos hablar desde los elementos que intervienen, cómo tiene que ver el contexto. Todo proceso de comunicación se da en un lugar y en un tiempo determinado, y ese lugar y ese tiempo influyen sobre el mensaje. Y también tiene que ver con qué es el receptor decodifica o qué interpreta de ese mensaje. Yo cuando hablamos de todo esto digo, bueno, en definitiva de todo proceso de comunicación siempre hay una conclusión. Uno se va con una conclusión. Uno viene con determinados saberes y la idea es que se vaya con algo nuevo o poniendo en discusión una idea que tenía. Esa es un poco la idea del proceso. Yo cuando hablamos del proceso de comunicación y de educación, tenemos que tender a que sea de esta forma. Este debería ser el esquema de comunicación. Un esquema lineal en el cual hay un entreaprendizaje, hay una discusión de los temas, hay una realimentación. Entonces dijimos, hay distintas formas. Yo podría haber sido un docente de otra forma, autoritario, por poner un ejemplo, que digo, bueno, esta es la presentación, estos son los contenidos, hay que hacer este trabajo práctico o comunicación es lo que yo digo y no lo que dicen ustedes. Digo, lo importante es entender que en un proceso de comunicación entran en juego un montón de cosas. Y cuando hablamos en una misma charla y en un mismo momento, por ejemplo, suponete que ahora hay un micrófono que está abierto, ¿no? Supongamos que ahora hay un micrófono que esté abierto en una regional. Entonces yo estoy dando la clase y digo, hay un micrófono que está abierto. Hay un micrófono que está abierto. Cuando lo digo 4 veces, digo, chicos, hay un micrófono que está abierto, apáguenlo o se termina la clase. Y ahí yo, de dar una clase de una forma lineal, en la cual todos estamos aportando una idea de qué es la comunicación, yo me pongo en el rol de emisor más autoritario y digo, si no apagan el micrófono que está abierto, se suspende la clase. Entonces, en un mismo proceso de comunicación, en una misma charla, uno puede ir adoptando distintas formas. No es que es o todo horizontal o todo vertical. Eso va dependiendo del momento, de las circunstancias, de la forma de la persona. Tiene que ver con la personalidad y la forma de cada uno. Pero sí era interesante, o yo creía que era interesante, que desandemos todo este camino desde el principio para poder entender de qué hablamos cuando hablamos de comunicación. ¿Se entendió? Perfecto, claro. Sí. ¿Preguntas? No. ¿Está todo claro? Hay una autoritaria. Sí, todo claro. Bueno, ¿estamos tan aburridos o está divertido? Yo necesito un café y estoy resfriada, no es por vos. ¿Se están aburriendo? No. Bueno. No, ese no es todo. Bueno, entonces hay una definición final para esto que estamos hablando. Dice, una definición, hay 1000. Dice, la verdadera comunicación no está dada por un emisor que habla y un receptor que escucha, sino por 2 o más seres o comunidades humanas que intercambian, comparten experiencias, conocimientos y sentimientos. Digamos, es esto que hablábamos del intraaprendizaje, digamos. No es uno que habla y otro que escucha. Y ese que escucha después realimenta el sistema y habla. Lo que vimos es que fuimos complejizando cada vez más la discusión. Por eso empezamos hablando de emisor, receptor, canal, pero terminamos diciendo eso no es empezamos diciendo la comunicación es esto, para después terminar diciendo la comunicación no es eso. La comunicación no es un emisor, un mensaje y un receptor. Eso que dijimos al principio, que era la comunicación, ahora decimos que no es eso la comunicación. La comunicación es algo mucho más complejo, es algo mucho más grande, mucho más abarcativo, tiene en cuenta muchas más cosas. Y yo quiero... ¿Puedo pasar esta? Sí, ¿dónde vas a subir? Porque no tenemos 30 minutos. Esto igual lo puedo...
Este material después lo subo les aviso, se los mando, lo subo a la página del gremio. Está en la plataforma que se está grabando. Y lo estamos grabando para que después lo puedan ver la clase después si quieren volver a verlo. En directo también. Yo voy a volver un minuto para atrás de todo al principio a esto. ¿Por qué? Porque hay algo más que quiero decir respecto de esto. Algo que no dijimos, o que sí dijimos, pero que tenemos que discutirlo un poco más. Cuando volvemos al inicio de la charla, cuando un emisor emite un mensaje, ese emisor es un sujeto, y ese sujeto habla de su propia subjetividad. A ver, Río Grande, ¿qué es subjetividad o qué entendemos por subjetividad? Profesor, ¿cómo le va, Sandra? ¿Cómo va? Interpreto que son los lentes con los cuales miramos el mundo. No son mis lentes no son los mismos de mis compañeros. Repetir porque... Subjetividad está marcada también por mis valores, por mis pensamientos y por mi conocimiento del mundo. Exacto. Sí. Exacto. Sí, todos tenemos una realidad distinta. Perfecto. Hola. Sí, de Santa Fe. Santa Fe. A mí me parece importante, bueno, en este caso que usted es el emisor, también es importante el tema del receptor, porque usted puede dar un mensaje a todos, pero cada uno lo interpreta de diferente manera. O sea, entra en juego la subjetividad de cada persona, me parece. Espectacular, exactamente. San Francisco. Bueno, no está San Francisco. Bueno, justamente lo que dijeron los compañeros. Cuando una persona habla y cuando expresa una idea, por ejemplo, podemos hasta lo más básico, yo puedo llegar a puedo preguntar acá, ¿cuál es la provincia más linda de Argentina? Y vamos a tener muchísimas respuestas porque cada uno lo va a ver de su propia subjetividad porque estamos integrantes de todo el país. Entonces, cuando uno habla desde su propia subjetividad. Y su propia subjetividad está compuesta por todo esto que hablábamos antes, que es su campo de experiencia. Esto en comunicación es importantísimo. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver en la próxima clase, pero es muy importante tener en cuenta que cuando una persona habla desde un lugar determinado. Y lo que dice, lo dice de un lugar determinado. Y nosotros, como receptores, como dijo hace un ratito la compañera, estamos obligados a por lo menos preguntarnos, el que nos está hablando, desde qué lugar nos está hablando. Por lo menos tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque ese mensaje, el mensaje que nos viene, no es algo puro. El mensaje viene cargado de una forma, está dicho de una forma, de una intencionalidad, desde una forma de ver el mundo, de una forma de entenderlo. Todas esas cosas hacen también a la construcción del mensaje. Cuando uno emite un mensaje, lo emite desde su propia subjetividad. Su experiencia, profesor. De su experiencia. Desde sus intereses. También desde sus intereses. Porque cuando vamos a ver la clase que viene, veamos los medios masivos de comunicación, vamos a entender que la construcción de una noticia o de una agenda, los medios, por ejemplo, nos adelantamos un poquito, los medios construyen una agenda, dicen, los editores se levantan a la mañana y dicen, hoy noticia es esto y esto. Y dicen, no es noticia esto y esto. Entonces, en ese momento, también hay una mirada subjetiva de lo que es noticia y de lo que no es noticia. Por un lado está el recorte, pero por otro lado está esto que es noticia, que no es todo aquello que ya lo dejamos afuera, ¿de qué forma lo cuento? Hay una forma de contarlo, hay una forma.
Eso lo vamos a ver la clase que viene y tiene que ver muchísimo que ver con la construcción de los sentidos. Eso que vos decís, disculpa que te interrumpa. La noticia, la misma noticia, si vos la lees de un diario, de otro, o escuchás de un canal de televisión, son completamente distintos. Exactamente. Distintos medios tienen distintas formas de comunicar y de ver la realidad. ¿Y por qué tiene que ver eso? Porque está marcada por dos cosas, por su propia subjetividad y por sus propios intereses. Entonces, eso lo vamos a ver un poco en la clase que viene. Pero sí es importante que entendamos que en los procesos de comunicación también se pone en juego la subjetividad. Distinto es cuando hablamos de las ciencias duras, de la matemática. Bueno, eso sí es objetivo. 2 más 2 es 4. Eso es la objetividad. Ahí no vamos a discutir nada. Cosas que tienen que ver con lo histórico. No sé, el libertador de la patria fue San Martín. Bueno. Ahí diciendo, hay diversas teorías porque bueno, los escritores también. Está bien. Acá una compañera dice que... Sí. Bueno, la objetividad pura tampoco existe, porque si yo hago en la simple selección de noticias que yo pueda hacer para informar, ya sea en un diario o en un canal de televisión, ya estoy incluyendo, están implícitos los valores y la intencionalidad que yo pueda tener. Miren, yo no voy a discutir con ninguno de todos ustedes porque en la comunicación, como dije antes, yo también puedo no tener el 100% del conocimiento, digamos. Es todo discutible, acá es todo discutible y justamente me parece que lo importante era empezar sentando las bases de lo que es la comunicación desde el principio, que yo creo que en todo lo que dijimos vamos a estar todos de acuerdo y yo creo que en las clases que vienen se van a armar unos debates bárbaros. Porque en ese feedback de recién, por ejemplo, para mí nutre más. Exacto. Porque no está la verdad absoluta, no es que no, aquel no tiene nada razón, etcétera. Seguimos de la misma. ¿Sí? ¿Se escuchó lo que dijo la compañera? No se escuchó, Pablo. No, la compañera dijo, voy a intentar transmitir tal cual lo que dijo, que justamente este debate es enriquecedor y que cada uno aporte un punto de vista diferente hace a que el espacio sea mejor. No me parece para nada. No, mentira, está clarito, Pablo. ¿Quién habló? Perdón, Ariel de Mar del Plata. Mar del Plata. Bueno, dos cosas y vamos a hablar un poco del trabajo práctico. Tengamos en cuenta esto. Nosotros planificamos un curso de 25 horas para que una vez entregados los certificados les puedan servir a ustedes para sumar puntos en los concursos. Para llegar a las 25 horas vamos a tener 10 horas de clases presenciales, que son 4 clases de 2 horas y media, y vamos a tener 4 trabajos prácticos que nosotros calculamos 2 horas y media de trabajo de cada uno de ustedes en su casa. Este trabajo práctico va a ser de forma grupal, se van a poder agrupar para hacerlos y van a trabajar sobre una consigna que le vamos a dar ahora. Esos trabajos prácticos, antes de la clase que viene, nos lo van a tener que enviar. ¿A qué correo electrónico? Anoten. El correo es Pablo Valleto, que es B larga A LLETO @hotmail.com. ¿Puedes repetir, Pablo, por favor? Mi nombre es Pablo, de Chubut. Sí. Acá nosotros recién después de las 2 de la tarde nos pudimos comunicar porque acá falló la comunicación, no teníamos dónde poder conectarnos, así que bueno, estamos colgados con una hora de ustedes, desfasados en una hora con lo que llevas diciendo. Bueno, la clase va a estar subida en la plataforma, así que la pueden ver de nuevo.
Y si no, cualquier duda que tengan, yo voy a subir esta presentación que armé, y cualquier duda que tengan me escriben. El trabajo igual va a ser bastante simple. Pablo, ¿qué plataforma es? Que nos perdimos todo. Hola. Sí, ahí va. Pablo. Sí. Sí, ¿podés repetir la dirección del mail? Está escrita acá, está escrita en la presentación abajo. Abajo. Es que no se ve nada en la diapositiva. Es Pablo, mi nombre es Pablo, y mi apellido, que es Valleto, B larga, A, L-E-E-T-O. Valleto. Pablo Valleto. @hotmail.com. Igual vamos a subir toda la página. Para la compañera que habló recién, vamos a subir a la página el video de la clase de hoy entero, toda la clase. Para que lo quieran ver de nuevo, va a estar la clase. Vamos a subir mi correo electrónico para que lo tengan, y voy a subir la presentación para que todos lo tengan. La página del gremio es www.aputn.org.ar. Ahí va a estar todo el material subido. Y les decía que más allá de las 4 clases presenciales y los 4 trabajos prácticos, vamos a hacer un trabajo final, grupal, que es una propuesta de desarrollo. Una propuesta de desarrollo que es: nosotros vamos a ver en estas 4 clases, vamos a hablar de comunicación y después vamos a ver algunas herramientas de comunicación. Entonces lo que le proponemos a ustedes es que cada uno piense en su regional, en la realidad de su regional, y que trate de pensar alguna herramienta de comunicación, que puede ser desde una página de Facebook, que puede ser un boletín informativo, que puede ser un spot de radio grabado con una voz, que puede ser infinidad de cosas, una propuesta de una herramienta de comunicación para que ustedes implementen en la facultad. Entonces nosotros, al finalizar el curso, nos van a mandar esa propuesta a nosotros, y nosotros vamos a juntar todas las propuestas, y vamos a tener al finalizar el curso como 50 propuestas de comunicaciones distintas de todos ustedes, que incluso se las vamos a compartir después a ustedes mismos, para todos aquellos que las quieran usar, las necesiten. Quiere decir que también esta clase que estamos dando, o esta capacitación, va a tener una modalidad de taller, y nos va a servir para todos aquellos que trabajen en áreas de extensión o en áreas de comunicación, para contar con estos trabajos, que va a ser condición para terminar el curso. ¿Está claro? Pablo. Sí. Sí, de Pacheco. Sí. Los trabajos prácticos, cuando decís grupal, ¿es un trabajo por cada regional, un grupo grande, o son pequeños grupos por cada regional? Yo no me voy a poner estricto, pero yo recomendaría que sea en grupos de 5, 6, 7. 20, 25, somos 43 acá. Pueden hacer 4 o 5 grupos. Perfecto, bueno. Eso como ustedes quieran. Si ven que son 8, 9, hagan lo que quieran. Pero yo tengo la expectativa de, cuando terminemos el curso, de tener una buena cantidad de trabajos. A mí lo que más me interesa es que este proceso que arrancamos y que esta discusión que estamos dando pueda terminar en una buena cantidad de trabajos. ¿Por qué? Porque nos van a servir a todos. A mí y a todos nos van a servir. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Bueno, a ver, el trabajo de hoy es muy fácil. Yo
en resumidas cuentas, yo estuve pensando un trabajo, pero después lo cambié. A mí lo que me gustaría para el trabajo de hoy, que es el primer trabajo y que estamos recién tomando contacto con todos estos conceptos, por más que todos lo sepamos, es que en una hoja dibujen el esquema primero que dijimos de comunicación, el horizontal, en donde había un emisor, un canal, un mensaje y un receptor. Ese primer dibujo que hicimos de comunicación, el básico. Y que por el otro lado dibujen el otro esquema de comunicación en el que había un emisor que tenía una relación de poder sobre un receptor, ¿no? Y que teniendo en cuenta esos dos esquemas de comunicación que vimos, puedan problematizar un poco sobre eso, que se junten un rato en una oficina, pueden si quieren ahora quedarse un rato más, si no hacerlo en algún momento que se encuentren ustedes en la regional, charlar un poco respecto de esta relación de poder que se establece entre el emisor y el receptor, con tema libre, sin yo dar una pauta, pero sí que piensen un poco en esta relación que al principio dijimos que era horizontal, que después nos dimos cuenta que mediaba una relación de poder en algunas situaciones y en algunos procesos de comunicación, y que puedan elaborar un texto libre de, no sé, unos 10, 15 renglones, lo que quieran, no algo demasiado extenso, y que me lo manden. Yo los voy a recibir, los voy a leer y alguna devolución les voy a hacer a lo que ustedes me manden, porque ustedes se van a tomar el trabajo de elaborarlo, así que yo me voy a tomar después el trabajo de responderle a todos. Así que un poco la idea de este primer trabajo es esa, que entonces estos elementos que dijimos que entran en juego, el emisor, el receptor, el mensaje, el decodificación, el canal, el contexto, las relaciones de poder que vimos, que no eran tan horizontales, sino que a veces eran más verticales, en la subjetividad, en la objetividad, que puedan problematizar los 5, los 6, los 7, los 15 que estén en el grupo, y que me lo manden al correo electrónico, un escrito, una producción que ustedes hagan y que me la manden por correo electrónico. Tengan en cuenta que el viernes que viene tenemos la segunda clase y vamos a tener el segundo trabajo, por lo cual estaría bueno que antes del viernes ustedes me manden los trabajos a mí, así yo los puedo corregir o ver, no corregir, no, ver. Y por otro lado yo quiero decirles, que no sé si se los dije, que nosotros la semana que viene ya vamos a estar diseñando todos los certificados. ¿Se los dije? Sí. Bueno, por ende me tienen que mandar todos los correos, todos los nombres, apellidos y documentos, porque los certificados van a salir con nombre, apellido y documento y van a decir que tiene una carga horaria de 25 horas y van a estar firmados, así después ustedes pueden adjuntar e imprimirlos y mandarlos en su legajo personal en cada una de sus facultades regionales. ¿Hay que enviarte el listado de asistencia con esos datos? No, porque la asistencia la voy a tomar con los trabajos prácticos. Ok. Trenquelauquen y Buenos Aires no recibimos ningún correo de ellos. Trenquelauquen y Buenos Aires nos tienen que mandar todas las personas que están haciendo el curso. Y Santa Fe. Trenquelauquen, Buenos Aires y Santa Fe. Son las 3 que no tenemos nada. Hola. Sí. Discúlpame, ¿de Santa Fe te están faltando los datos? Sí, no los tenemos. ¿Qué le mandó? Mandamos Bueno, Sí, Pablo, cuando mandamos el trabajo te enviamos los datos, ¿puede ser? Perfecto, no hay ningún problema. Bueno, les muestro una cosita más y les voy a hacer una pregunta y vamos a dar por terminada la clase. Les quiero adelantar que la clase que viene vamos a hablar un poco, como dijimos, de medios masivos de comunicación. Hablar de medios masivos de comunicación va a ser una clase que se va a prestar para el debate muy grande, porque obviamente que hay distintas formas de verlo y de entender y de vivir lo que pasa. Lo que yo quiero decir, básicamente como introducción, que
Estamos viviendo en una sociedad que está atravesada por los medios de comunicación. Todos nosotros estamos totalmente atravesados por los medios de comunicación y estamos hiperconectados. De hecho, nosotros tenemos un conocimiento global. La globalización hizo que sepamos en el instante lo que está pasando en cualquier lugar del mundo. Estamos totalmente interconectados. Y también es cierto que nosotros, como sujetos, estamos muy vinculados a la tecnología porque todos tenemos un Facebook, porque todos tenemos WhatsApp, porque todos tenemos un smartphone, porque estamos totalmente vinculados a la tecnología y a la información. La información y los medios de comunicación tomaron un lugar en la sociedad muy importante. Tanto es así que, discutible o no, por eso yo creo que se va a prestar a la discusión, en muchos casos los medios de comunicación yo considero que están tomando un lugar de protagonismo, no te digo por encima, pero que antes lo ocupaba la familia o la escuela o el colegio o la formación tradicional. Los medios se han convertido en lugares de discusión, de debate, de formación y donde nosotros vamos a confirmar muchas de las cosas que creemos o que creemos saber, o que necesitamos una respuesta. Estamos viviendo en una sociedad que está muy atravesada por la tecnología y por la información. O sea, de eso vamos a hablar la próxima clase y espero que les guste y que tengan también ustedes para aportar su punto de vista y lo que les parece. Y a modo de cierre, me gustaría 3 pequeñas conclusiones, 4 pequeñas conclusiones. Una del instituto, que saque la conclusión de la primera clase. Instituto. Hola, sí. Conclusiones de la primera clase. Voy a hablar voy a hablar subjetivamente. Me pareció interesante el concepto de todo ser humano sujeto de conocimiento. Me parece un concepto abarcativo y me parece que en el último esquema de comunicación, donde se termina de redondear la idea en donde hay un punto de equilibrio entre emisor y receptor, es allí donde se puede generar el espacio donde se transmita el conocimiento que queremos impartir. Sí, algo para Martín va a hablar. Bueno, también es importante en el proceso de comunicación siempre tener en cuenta y no olvidarnos, porque todos tendemos a olvidar, el concepto de subjetividad, ¿no? Que siempre lo que estamos comunicando es nuestro parecer y va a estar siempre influido por el campo de experiencia. Y también podríamos animarnos a pensar que los medios de comunicación influyen para que se llegue a concretar una especie de subjetividad colectiva también, ¿no? Y que es como un degradamiento también de esa subjetividad que está formada por conocimientos y experiencias propias. Excelente. Compañeros de Buenos Aires. Conclusiones de la primera clase, Buenos Aires. Estábamos conversando acá con las chicas, como conclusión, la importancia de tener en cuenta todos los factores y las variables que intervienen en un proceso de comunicación. Digamos, no uno, no el mensajero, no el receptor, no el canal, sino que todos conforman y confluyen y hacen que la comunicación pueda ser clara y concisa, como se dijo durante la clase, y sobre todo efectiva. Perfecto. San Francisco, anteúltimo, conclusiones de la primera clase. San Francisco. Mar del Plata, conclusiones, Mar del Plata. Sí, Pablo, acá realmente creo que decodificamos perfectamente tu mensaje hacia nosotros. Y bueno, por ahí yo quería agregar que lo que nombraste de Kaplum, que tiraste una frase al final,
que hablaba de comunidades humanas, o qué sé yo diría más individuos que se puedan comunicar, porque por ahí, qué sé yo, una comunidad de, no sé, de monos también tienen su forma de comunicarse, como individuos, más que humanos. Puede ser, sí, puede ser tranquilamente. Puede ser, buen aporte. Bueno, ¿alguno más que quiera sacar las conclusiones de hoy? ¿Alguna regional? ¿No? ¿Estamos? A ver. Repita. Ahora, desde La Rioja. Sí. La Rioja. Bueno, la conclusión que hacemos acá, bueno, que es muy interesante plantear estos temas de comunicación para entender un poco, entendiendo que cada uno tiene una forma de interpretar los mensajes, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que todo el resultado de la comunicación en la otra persona significa que si se comunicó bien también o no. Y entender los medios de comunicación, si bien se hablaba mucho de subjetividad que manejan por ahí los periodistas al elegir alguna información o noticia para publicar, también tienen que tener en cuenta el editorial de ese medio, ¿no? Así que va a ser bastante interesante entender. Eso lo hablamos la clase que viene, eso lo hablamos toda la clase que viene. La dejamos picando. Bueno, una cosita más. Bueno, la verdad felicitarlos a todos porque somos 400 y interactuamos bárbaro y no tuvimos problema y nos escuchamos porque es una clase de comunicación y bueno, los esperamos a todos la próxima clase. Manden el trabajo y vengan a la próxima clase. La idea es que todos terminemos el curso, que lleguemos todos juntos hasta el final de este proceso. Un abrazo a todos, nos vemos. Chao.